No es a mis contemporáneos ni a mis compatriotas a quienes lego mi obra ahora consumada, sino a la humanidad, en la confianza de que no carecerá de valor para ella. No importa que sea reconocida tardíamente, pues tal es la suerte que conlleva lo bueno de cualquier índole. Pues solo para la humanidad, y no para una generación apresurada que se mantiene ocupada con su ilusión del momento, mi cabeza, casi contra mi voluntad, ha consagrado permanentemente una larga vida a elaborar esta obra. De su valor no me puede hacer dudar la falta de interés mostrado en este tiempo atrás, porque en este lapso no he dejado de ver cómo lo falso, lo malo y lo absurdo eran universalmente admirados y venerados. Eso me hizo reflexionar sobre si quienes son capaces de reconocer lo genuino y lo justo podían escasear tanto como para pasarse 20 años buscándolos inútilmente alrededor de uno, o si aquellos capaces de producir algo valioso podían ser tan pocos como para que su obra supusiera posteriormente una excepción al carácter transitorio de las cosas terrenas. Pues el que no se pierda para la posteridad es una tonificante perspectiva a la que no puede renunciar quien se ha fijado una elevada meta. Aquel que se toma en serio y se dedica a una cosa que no comporta un provecho material no puede contar con la simpatía de los coetáneos. Entre tanto le tocará ver más bien cómo la apariencia de esa misma cosa se hace valer en el mundo y disfruta de su momento. Tal es el orden de las cosas. Pues hay que dedicarse a esa cosa por ella misma, y de lo contrario no se puede tener éxito, porque cualquier designio amenaza la comprensión. Tal como testimonia la historia de la literatura, toda obra valiosa necesita mucho tiempo para ser estimada, máxime cuando se trata de una obra cuyo género no pertenece al entretener, sino al instruir, y mientras tanto deslumbra lo falso. Pues coaligar una cosa con su mera apariencia es difícil, por no decir imposible. La maldición de este mundo de indigencia y menesterosidad es que todo ha de servir y contentar a esto. Por ello, en ese mundo, un noble y sublime afán como el de sacar a la luz la verdad no puede prosperar sin estorbo y existir por sí mismo. Incluso si alguna vez puede hacerse valer y se generaliza un concepto apropiado, enseguida se apoderan de él los intereses materiales y los fines personales, para instrumentalizarlo o enmascararlo. Conforme a ello, una vez que Kant puso de nuevo en candelero la filosofía, pronto hubo de convertirse ésta en instrumento de fines estatales por arriba y de fines personales por abajo. Aunque bien mirado, no era de ella, sino de su doble, de quien se valían para ello. Esto no debe extrañarnos, dado que la increíblemente inmensa mayoría de los hombres, en virtud de su naturaleza, no es capaz de tener ningún otro fin aparte de los fines materiales, ni tan siquiera puede concebir otro. Por lo visto, el afán por la verdad es demasiado alto y excéntrico como para esperar que todos, bueno, que muchos, en fin, que solo unos cuantos se interesen sinceramente en él. Si alguna vez se ve, como por ejemplo sucede ahora en Alemania, una llamativa diligencia, un impulso generalizado por escribir y hablar sobre cuestiones filosóficas, cabe presuponer sobre seguro que el auténtico primum mobile, primer motor, el oculto resorte de tal movimiento, a pesar de todos los ademanes y aseveraciones solemnes, son únicamente fines reales, no ideales, que son intereses personales, corporativos, eclesiásticos y políticos. En una palabra, intereses materiales, los que se tiene a la vista con ello y que por siguiente son meros fines partidistas, los que pone en tan acuciante movimiento las muchas plumas de esos presuntos filósofos. O sea, que son las miras interesadas y no el interés por mirar lo que guía a estos alborotadores, siendo en definitiva la verdad lo último en lo que se piensa. Esta no encuentra partidarios, antes bien, en medio de semejante barullo filosófico, la verdad puede recorrer su camino tan silenciosa e inadvertidamente como en la noche invernal del más tenebroso siglo, acogotado por el más rígido credo eclesiástico, cuando sólo se comunicaba a unos pocos adeptos como una doctrina esotérica o se confiaba únicamente al pergamino. Yo diría incluso que ninguna época puede ser más adversa a la filosofía que aquella en que se abusa de ella como instrumento político
por un lado, o se la utiliza desdeñosamente como medio de subsistencia por el otro. ¿O acaso se cree que en medio de tal afán y semejante barullo puede hacerse patente esa verdad a la que nadie atiende? La verdad no es una puta que se arroje al cuello de quienes no tienen ganas de ella. Más bien es una beldad tan esquiva que incluso quien sacrifica todo por ella tampoco puede estar seguro de obtener sus favores. Ahora los gobiernos convierten a la filosofía en un medio de sus fines políticos. Y por otra parte, los eruditos ven en las cátedras de filosofía una actividad profesional como cualquier otra con la que alimentarse, por lo que acuden en masa declarando su buena intención, esto es, el propósito de servir a esos fines. Y mantienen su palabra. Su guía no es la verdad, ni la claridad, ni Platón, ni Aristóteles, sino los fines a los que se les ha encargado servir y a los que también convertirán de inmediato en el criterio de la verdad, de lo valioso y de lo que se ha de tener o no en cuenta. Lo que no se corresponda con ello, aunque sea lo más importante y extraordinario de su especialidad, se ve condenado, o allí donde esto parece delicado, se ahoga sometiéndolo a una unánime ignorancia. Basta ver ese unísono fervor contra el panteísmo. ¿Habrá alguien tan necio como para creer que tal empeño tiene lugar por convicción? ¿Cómo no iba a degenerar en sofística una filosofía convertida en un medio para ganarse el pan? Como esto es inevitable y desde siempre ha valido la regla del yo canto al son de quien como el pan, entre los antiguos el ganar dinero con la filosofía fue el rasgo característico de los sofistas. Pero además en este mundo no cabe aguardar sino que cunda por doquier la mediocridad, al ser esto lo único que cabe exigir y obtener por dinero. Por lo cual también aquí hay que contentarse con esto. Por ello vemos a esta cara mediocridad esforzarse sobremanera en todas las universidades alemanas para actualizar una filosofía todavía inexistente, por sus propios recursos, según una pauta conforme al patrón y el objetivo prescritos. Un espectáculo del que sería cruel burlarse. Mientras desde hace ya largo tiempo la filosofía había de servir como medio a fines públicos por un lado y privados por el otro, sin verme estorbado por ello yo he ido tras el tiro de mis pensamientos desde hace más de 30 años, animado por un impulso instintivo, que no me permitía hacer otra cosa y respaldado por la confianza de que una verdad pensada para iluminar lo oculto será captada en algún momento por algún otro espíritu pensativo, a quien le interesará, alegrará y consolará. Aquí se habla para alguien así, al igual que ciertos espíritus afines nos han hablado a nosotros y han sido nuestro consuelo en esta monótona vida. Pero en las meditaciones filosóficas hay algo más extraño. Solo lo que uno ha examinado e indagado minuciosamente redunda luego a sí mismo en el bien de los demás, mas no así aquello que ya originariamente quedó determinado en pro de los demás. Lo primero se deja reconocer enseguida por el carácter de su sinceridad, porque nadie intenta engañarse a sí mismo, ni se sirve a sí mismo nueces vacías. Por ello se omite todo sofisticar y toda fruslería verbal, a consecuencia de lo cual cada frase escrita rezarse al momento del esfuerzo de leerlo. Por tal motivo mis escritos llevan en la frente con tanta claridad la impronta de la sinceridad y de la franqueza, que ya merced a ello contrastan muy vivamente con las publicaciones de los tres célebres sofistas del periodo postkantiano. En mí se encuentra siempre el punto de vista de la reflexión, esto es, del sentido racional y de la comunicación sincera, nunca el punto de vista de la inspiración, llamada intuición intelectual o también pensamiento absoluto, cuya denominación correcta sería, sin embargo, la de fanfarronería y charlatanería. Trabajando con este espíritu y al ver cómo se prestigiaba lo falso y lo malo, profesando suma veneración a la fanfarronería y a la charlatanería, hace tiempo que renuncié al aplauso de mis contemporáneos. Resulta imposible codiciar el aplauso de sus coetáneos para quien ha visto ensalzar durante 20 años a un Hegel, ese calibán espiritual
como el mayor de los filósofos, gritando tan fuerte que sus ecos resonaron por toda Europa. Esta generación no puede seguir adjudicando coronas honoríficas. Su aplauso se ha prostituido y su censura no significa nada. Que digo esto en serio se desprende del hecho de que si hubiese tenido en cuenta el aplauso de mis coetáneos, habría tachado 20 pasajes que contradicen por completo todas sus opiniones y en parte habrían de resultarles chocantes. Pero me consumiría sacrificar una sola sílaba en aras de ese aplauso. Mi guía ha sido por entero la verdad. En pos de ella solo me cabía aspirar a mi propio aplauso, apartándome totalmente de una época en profundo declive con respecto a los más elevados esfuerzos intelectuales y de una literatura nacional desmoralizada, salvo contadas excepciones, en la que ha alcanzado su apogeo el arte de asociar palabras güeras con una intención abyecta. Yo jamás podré sustraerme a los errores y flaquezas necesariamente inherentes a mi naturaleza, al igual que ellos a los suyos, pero no los acrecentaré mediante indignas componendas. Respecto a esta segunda edición, me alegro en primer lugar de que tras 25 años no encuentro nada sobre lo que retractarme y de que mis convicciones fundamentales se hayan acreditado cuando menos ante mí mismo. Las modificaciones del primer volumen, que contiene únicamente el texto de la primera edición, no afectan para nada a lo esencial, sino que conciernen a cosas accesorias y la mayoría consisten en breves adiciones aclaratorias intercaladas de vez en cuando. Solo la crítica de la filosofía kantiana contiene correcciones significativas y prolijas interpolaciones que no cabían en un libro complementario, tal como cada uno de los 4 libros que exponen mi propia doctrina reciben en el segundo volumen. Para ellos he optado por esta última forma de incremento y mejora, porque desde su redacción han transcurrido 25 años y en el tono de mi discurso ha experimentado un cambio tan notable que no permitía fundir en un todo el contenido del segundo volumen con el del primero, sin que dicha fusión no perjudicase a ambas partes. De ahí que brinde 2 trabajos separados, e incluso con frecuencia no he cambiado nada en la primera exposición, allí donde ahora ya yo me expresaría de muy otro modo, porque quise guardarme de deteriorar el trabajo de mis años mozos mediante la rebuscada crítica de la vejez. Lo que haya de ser corregido en este sentido quedará convenientemente reformulado por sí mismo en el espíritu del lector con la ayuda del segundo volumen. Ambos tomos guardan una relación complementaria en el pleno sentido del término, al consistir dicha relación en que una edad del hombre es el complemento de la otra desde una perspectiva intelectual. Por ello se descubrirá que no solo cada tomo contiene cuanto no alberga el otro, sino también que los méritos del uno consisten justamente en lo que le falta al otro. En consecuencia, la primera mitad de mi obra aventaja a la otra en lo que solo puede otorgar el fuego de la juventud y la energía de la primera concepción. En cambio, ésta supera a aquella por la madurez y la cabal elaboración de pensamientos que solo aportan los frutos de una larga vida y su laboriosidad. Pues cuando tuve la fuerza de captar originariamente el pensamiento fundamental de mi sistema, siguiéndolo en sus 4 ramificaciones para retornar luego desde ellas a la unidad de su tronco y exponer claramente el conjunto, todavía no estaba en disposición de elaborar todas las partes del sistema con la integridad, minuciosidad y detenimiento que solo se alcanzan gracias a una meditación de muchos años, como la que se requiere para comprobarlo y ejemplificarlo con innumerables hechos. Respaldarlo mediante los testimonios más diversos e iluminarlos desde todos los ángulos, para luego contrastar audazmente los distintos aspectos, separar las múltiples materias y ordenar la exposición. Por ello, aun cuando al lector le hubiera sido más grato disponer de toda mi obra en una sola pieza, en lugar de consistir en 2 mitades que se remiten entre sí al ser utilizadas, para ello hubiera sido necesario que hubiera conseguido en una sola época de mi vida aquello que solo es posible en 2, es decir, que yo hubiera poseído en una época de mi vida las propiedades que la naturaleza solo otorga en 2 épocas totalmente distintas. La necesidad de entregar mi obra en 2 mitades mutuamente complementarias puede compararse con el hecho de que sea imposible fabricar un objetivo acromático a partir de una sola pieza.
puesto que hacen falta una lente convexa de Crown y una lente cóncava de Flint, cuya conjunción procura el efecto proyectado. Por otra parte, el lector encontrará una compensación de la incomodidad de utilizar dos tomos al mismo tiempo en la variedad y recreo que conlleva el tratamiento del mismo objeto por parte de la misma cabeza, y con el mismo espíritu, pero en épocas muy diferentes. A aquel que todavía no se haya familiarizado con mi filosofía, le resultará aconsejable leer con detenimiento el primer volumen, sin consultar los complementos, y utilizar estos en una segunda lectura, pues de lo contrario le sería muy difícil captar el sistema en su trabazón, cosa que solo hace el primer tomo, mientras que en el segundo se fundamentan y desarrollan cabalmente las teorías principales. Incluso el que no se decidiese a hacer una segunda lectura del primer volumen, hará mejor en leer el segundo aparte después del primero y en la sucesión de sus capítulos, aun cuando sueltos no tengan conexión entre sí, ya que sus lagunas se verán rellenadas por el recuerdo del primer tomo, una vez que lo haya comprendido bien. Por lo demás, encontrará por doquier la referencia a los correspondientes pasajes del primer volumen, donde a tal efecto en la segunda edición he provisto con parágrafos numerados a los apartados señalados mediante simples líneas divisorias en la primera edición. Repito aquí lo que ya expliqué en el prólogo de la primera edición, a saber que mi filosofía parte de la kantiana y por eso presupone un conocimiento sólido de esta, pues la doctrina de Kant provoca en cualquier cabeza que la haya captado un cambio fundamental, el cual es tan enorme que puede equivaler a un renacimiento espiritual. Solo ella es capaz de eliminar realmente el realismo debido a la determinación originaria del intelecto y que le es innato, algo que no alcanzaron ni Berkeley ni Malebranche, pues estos se atuvieron demasiado a lo universal, mientras que Kant va a lo particular y ciertamente de un modo que no conoce ni modelo ni copia, de un modo tan idiosincrásico que tiene un efecto inmediato en el espíritu, a consecuencia del cual éste sufre un desengaño radical y en adelante divisa todas las cosas bajo otra luz. Solo gracias a esto el lector se tornará más susceptible a las positivas explicaciones que yo he de dar. En cambio, quien no domine la teoría kantiana, por mucho que quiera hacer lo contrario, queda sumido en un estado de inocencia, por decirlo así, en ese realismo natural e infantil en el que todos hemos nacido y que nos hace aptos para todas las posibilidades, salvo para la filosofía. Por consiguiente, alguien así se comporta con quien sí haya comprendido a Kant como un menor de edad con alguien emancipado. Que esta verdad suene paradójica hoy en día, lo que no hubiera sido el caso en los primeros 30 años posteriores a la aparición de la crítica de la razón, se debe a que desde entonces ha crecido una generación que propiamente no conoce a Kant, salvo todo lo más por una fugaz e impaciente lectura o un informe de segunda mano. Y esto a su vez porque dicha generación, a consecuencia de una mala directiva, ha desperdiciado su tiempo con los filosofemas más corrientes, o sea, con las incompetentes cabezas o los farsantes sofistas que se le recomiendan irresponsablemente. De ahí la perplejidad ante tales conceptos y en general la inefable tosca torpeza que a través de la envoltura del preciosismo y la pretenciosidad brilla en los propios ensayos filosóficos de la generación así educada. Pero quien presuma que podría aprender a conocer la filosofía de Kant por la exposición de otros está sumido en un pernicioso error. Antes bien, tengo que prevenir seriamente contra tales exposiciones, sobre todo contra las de los tiempos más recientes. En estos últimos años me he encontrado en los escritos de Hegel con exposiciones de la filosofía kantiana que son fabulosamente increíbles. ¿Cómo habían de ser aptas para seguir las profundas investigaciones de Kant esas cabezas dislocadas y marchitadas en su mocedad por los absurdos del hegelianismo, desde temprano a tomar por pensamientos filosóficos la más hueca palabrería, los más pobres sofismas, por ingeniosa agudeza y los más necios disparates por dialéctica, quedando sus cabezas desorganizadas por delirantes agrupamientos de palabras con los cuales el espíritu se martiriza inútilmente para pensar algo. Para ellos no vale ninguna crítica de la razón ni filosofía alguna, pues precisan una medicina mentis, una medicina para la mente, como catarsis,
algo así como un crucillo de sentido común para ver luego si cabe hablar de filosofía entre ellos. Así pues, no se busca inútilmente la doctrina kantiana en otro lugar que en las propias obras de Kant. Estas, en cambio, resultan siempre instructivas, incluso allí donde se equivoca o comete un error. A consecuencia de su originalidad, vale decir de Kant en grado sumo lo que vale decir estrictamente de todos los filósofos genuinos. Solo se puede aprender a conocerlos a partir de sus propios escritos, no por los comentarios de otros, pues los pensamientos de esos espíritus extraordinarios no pueden soportar la filtración a través de una cabeza corriente. Nacidos detrás de frentes anchas, altas y hermosamente arqueadas, bajo las cuales brillan ojos resplandecientes, esos pensamientos pierden toda su fuerza y su vida hasta dejar de parecerse a sí mismo cuando se trasladan a la estrecha morada con ínfima techumbre de ese cráneo angosto, rechoncho y panzón, cuya abúlica mirada parece estar siempre al acecho de un fin personal. Y hasta puede decirse que este tipo de cabezas actúan como espejos ondulados en los cuales todo se disloca, pierde la proporción de su belleza y refleja una caricatura grotesca. Los pensamientos filosóficos solo pueden recibirse de sus propios autores. Por eso el que se sienta impulsado hacia la filosofía tiene que buscar sus doctrinas inmortales en el apacible templo de sus obras. El principal capítulo de cada uno de esos filósofos auténticos procurará 100 veces más comprensión de su doctrina que las rastreras y viscas exposiciones del mismo realizadas cotidianamente por cabezas profundamente desconcertadas por la filosofía de moda o por sus propios sentimientos. Pero es asombroso ver cómo el público queda prendado preferentemente por esas exposiciones de segunda mano. En esto parece operar de hecho una afinidad electiva, en virtud de la cual la naturaleza vulgar se siente atraída hacia su igual e incluso prefiere escuchar de su igual lo que ha dicho un gran espíritu. Quizá esto se deba al principio del sistema de la enseñanza recíproca, según el cual los niños aprenden mejor de sus iguales. Ahora, unas palabras para los profesores de filosofía. Siempre he admirado la sagacidad, el refinado y certero tino con que reconocieron a mi filosofía, desde el preciso instante de su aparición, como algo enteramente heterogéneo e incluso peligroso para su propio afán, o, para decirlo popularmente, como algo que no encaja entre sus baratijas, así como la segura y sagaz política en virtud de la cual hallaron un preciso procedimiento frente a ella, la perfecta unanimidad con la que lo pusieron en práctica y finalmente la perseverancia con que permanecieron fieles al mismo. Este proceder, que además se recomienda por su sencilla viabilidad, consiste, como es sabido, según la maliciosa expresión de Goethe, en ignorar y segregar, que enuncia la ocultación de lo importante y lo significativo. La importancia de este silencioso medio quedó realzada por el alboroto con que los corifeos iban festejando cualquier parto espiritual de los conjurados en contra y que obligaban al público a desviar la mirada hacia los ostentosos ademanes con los cuales saludaban esos nacimientos. ¿Quién podría desconocer la utilidad práctica de este proceder? ¿Qué puede oponerse al primum vivere deinde philosophari, primero vivir, después filosofar? Esos señores quieren vivir, y quieren vivir desde luego de la filosofía. A ésta se han encomendado con mujer e hijos, atreviéndose a ello pese al verso de Petrarca: povera e nuda vai filosofía, pobre y desnuda vas, oh filosofía. Pero mi filosofía no es en absoluto algo de lo que se pueda vivir. Le faltan los requisitos indispensables para una cátedra bien remunerada, pues ante todo carece de una teología especulativa, que a pesar del fastidioso Kant con su crítica de la razón, debe o ha de ser el tema principal de toda filosofía. Aun cuando su misión sea hablar sin parar de lo que nada puede saberse en absoluto. Filosofía no estatuye ni por asomo esa fábula tan perspicazmente inventada por los profesores de filosofía, y que se ha vuelto imprescindible para ellos. Esa fábula de una razón que conoce, intuye y percibe tan inmediata como absolutamente, con la cual embaucan desde el inicio a sus lectores, para luego conducirlos del modo más confortable del mundo, como si fueran en una caleza tirada por 4 caballos, hacia el dominio allende
la posibilidad de toda experiencia que fue vedado para siempre por Kant para nuestro conocimiento, para conducirlos allí donde entonces se revelan inmediatamente los dogmas fundamentales del moderno y optimista cristianismo judaizante, quedando hermosamente ordenados. ¿Qué le importa a mi cavilosa filosofía, que carece de estos requisitos esenciales y que no ha de comer, cuya estrella polar es únicamente la verdad, la desnuda, irremunerada, poco amistosa y a menudo perseguida verdad, hacia la que marca derechamente su rumbo sin mirar a derecha o izquierda? ¿Qué le importa, decía, esa alma mater a la buena y lucrativa filosofía universitaria, lastrada con 100 propósitos y 1000 miramientos, cuya ruta barloventea cautelosamente al tener a la vista el miedo al Señor, la voluntad del ministerio, los preceptos de la iglesia local, los deseos del editor, la afluencia de los estudiantes, el buen compañerismo de los colegas, la marcha cotidiana de la política, la momentánea orientación del público y no sé cuántas cosas más? ¿O qué tiene en común mi silenciosa y rigurosa investigación de la verdad con las disputas de las cátedras y los bancos de las escuelas cuyos móviles internos son permanentemente fines personales? Más bien se trata de dos tipos de filosofía radicalmente heterogéneas. Por eso tampoco se da conmigo ningún compromiso ni camaradería alguna, lo que no trae cuenta a nadie, salvo a quien no busque sino la verdad. Por lo tanto, no pertenezco a ninguno de los partidos filosóficos a la moda, ya que todos ellos persiguen sus designios, y yo solo puedo brindar meras comprensiones que no se compadecen con tales designios por no amoldarse a ninguno. Para que mi propia filosofía fuese objeto de una cátedra, habrían de venir tiempos totalmente distintos. Sería algo muy hermoso que una filosofía de la cual no se puede vivir se airease a la luz y gozase de una atención generalizada. Pero todos se aunan como un solo hombre para evitar eso. Disputar y rebatir no es un juego tan sencillo. Esto supondría un recurso arriesgado, porque con ello se atraería la atención del público hacia mi filosofía y entonces el lector de mis escritos podría perder el gusto por las elucubraciones de los profesores de filosofía. Pues el que ha saboreado lo serio deja de tener paladar para las tediosas bromas de mal gusto. Así pues, el sistema de la conspiración del silencio es el único acertado, por lo que solo puedo aconsejar persistir en él y seguir así tanto tiempo como funcione, es decir, hasta que la ignorancia sea apartada del ignorar. Siempre habrá tiempo para que las cosas cambien y tomen otra dirección. Entre tanto, cualquiera es muy dueño de arrancar aquí o allá alguna plumilla para su propio uso, ya que la profusión de pensamientos brilla por su ausencia en estos lares. Así el sistema del silenciar e ignorar puede durar todavía un buen rato, cuando menos el lapso de tiempo en que yo siga con vida, con lo cual ya se ha ganado mucho. En el interín, cuando por azar alguna voz indiscreta se haga oír un poco acá o acullá, pronto se verá acallada por las grandilocuentes conferencias de los profesores que saben hablar al público de todas las cosas con graves ademanes. Sin embargo, les aconsejo que cierren aún más las filas en torno a la unanimidad de su proceder y vigilen especialmente a los jóvenes, que a veces son terriblemente indiscretos. Pues ni siquiera yo puedo garantizar que tan elogiado proceder se mantenga por siempre, y no me hago responsable de su desenlace final. Resulta, eso sí, apropiado para guiar en su conjunto a un público tan bueno como dócil, aunque en todas las épocas suele encumbrarse a los gorgias y a los hipias, llegando a convertirse en regla lo absurdo, y parece imposible que a través del coro de los embaucadores y los embaucados se abra paso la voz de un individuo. Pese a ello, las obras auténticas siempre acaban por tener tan silenciosa como lentamente un efecto peculiarmente poderoso, y como por un milagro se elevan por encima del alboroto, al igual que un globo aerostático, el cual desde la densa atmósfera se eleva hasta regiones más puras, en donde, una vez que ha llegado allí, se sostiene sin que nadie sea capaz de hacerlo descender. Escrito en Frankfurt en febrero de 1844.